Todas sean bienvenidas a nuestro estudio La libertad del perdón. Hoy, capítulo número 8, el alto costo de la amargura. Bienvenidas. El título que corresponde para hoy es el capítulo 8. Se titula El alto costo de la amargura. Dice la palabra de Dios. Mateo 18, 34 al 35. Su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué son los atormentadores? Pueden ser varias cosas. Creo que muchos desórdenes crónicos, emocionales, gastrointestinales, cardíacos y musculares, así como la depresión, tiene su raíz en el resentimiento y en la renuencia a perdonar. Esto no significa que dichos desórdenes estén solamente en nuestra mente, o sea, sean psicosomáticos, sino que también pueden llegar a alterar nuestra salud física. Pero Dios nunca diseñó nuestros cuerpos para que soportaran los conflictos no resueltos o de la amargura. De hecho, los conflictos se traducen en nuestro rostro. No hay nada malo en aparentar 50 años. Claro, si se tiene 50 años. Sin embargo, algo anda mal si tenemos 20 años y nos vemos de 50. Jesús dijo que si rehusábamos perdonar, Dios nos entregaría a nuestros atormentadores. No todos los padecimientos y los dolores que sufres son el signo de que tú eres una persona amargada, pero es necesario que hoy nos hagamos un examen y una pregunta al Señor. ¿Hay algo que esté tratando de decirme con respecto a la forma en que mi cuerpo está reaccionando a cualquier amargura o mala voluntad? Nosotros en la clase pasada hablamos de los atormentadores, hablamos un poco de ese atormentador que es la enfermedad física y todo lo que causa la falta del perdón. También hablamos la parte mental, cómo la afecta. La amargura es como un ácido, destruye el contenedor que la guarda. ¿Cómo lo destruye, mis hermanos? ¿Cómo nos puede destruir la amargura? Si la guardamos en nuestro corazón. Dice que el contenedor que la guarda lo destruye. Destruye ese contenedor, en este caso nuestro corazón. ¿Cómo lo destruye? Pues pienso yo que por medio de las enfermedades, ¿cierto? He escuchado yo que, no sé qué tan cierto sea que, por ejemplo, cuando una persona, muchas veces los cánceres dan porque uno tiene odio en su corazón, tiene amargura, y el cuerpo lo revela, lo saca por ese lado. Así es, nos destruye, porque también cosechamos esas consecuencias en nuestra vida, no en la vida del ofensor, no en la vida del que me ofendió, sino en nuestra propia vida. Algunas físicas, como ya lo vimos, otras emocionales, y tal vez más adelante es posible que nuestros hijos y nuestros nietos sufran la consecuencia de nuestra falta de perdón. Hemos visto en la palabra del Señor que Él considera el perdón como algo muy serio. Ha dicho que si no perdonamos a otro, no experimentaremos su amor y su perdón en nuestra vida. Mis hermanas se pueden acordar de pronto de algún ejemplo o de algún hecho histórico en la palabra de Dios que nos pueda remitir a ser un ejemplo de eso, cómo la falta de perdón o cómo generacionalmente esto afecta.
¿Quién de mis hermanas se anima? ¿O se le viene algo en su mente, algún ejemplo? Bueno, se me viene a mi mente el ejemplo de Sara y Agar. Cómo ese conflicto de ellas, a partir de que empezaron a tener sus hijos, Agar a Ismael y Sara a Isaac, empieza a haber en ellas un conflicto. Y aunque en un momento de la historia la esclava egipcia fue echada, ella regresó, ¿cierto? Ella regresó. Dios le dijo, tienes que regresar a tu ama, tienes que obedecerle, tienes que servirle y pues que fuera sumisa a su ama y volviera nuevamente a ese hogar de donde ella había salido. Pero vemos posteriormente cómo Isaac y Ismael a futuro no pudieron vivir como hermanos, ¿no? Y cómo estas naciones hasta el día de hoy dice, nos habla la autora que los nietos, que los hijos y que las siguientes generaciones se pueden ver afectadas. Y es así, lo vemos en ese ejemplo porque hasta el día de hoy los árabes y los judíos pues no han podido encontrar esa paz, no han podido encontrar esa reconciliación y ambos tienen su postura y tienen sus argumentos, porque para los descendientes de Ismael pues ellos se consideran hijos de la promesa pues por ser primogénitos. Para los judíos no, porque claramente la palabra de Dios dice que esa descendencia en la cual iba a haber la bendición eh, era en Isaac. Entonces vemos ahí que prácticamente eso fue un conflicto familiar, ¿cierto? Se dio en el seno de un hogar, de una familia, pero cómo repercute en el tiempo, cómo repercute en el pensamiento, en las emociones, en los hechos. Entonces ahí vemos un claro efecto de cómo la amargura, la falta de perdón, empieza a cosechar muchos frutos, el odio, ¿cierto? La violencia, eh, y todo lo que nosotros vemos en estas dos naciones. La falta de perdón, otra consecuencia de rehusarnos perdonar es el hecho de que no podemos sentir el amor y el perdón de Dios. Acordémonos, mis hermanas, que al final de esta historia Jesús dijo, así mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Nos dijo que perdonásemos. Además nos enseñó a orar en el Padre Nuestro de la siguiente manera: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál sería el resultado, mis hermanas, si Dios solo nos perdonara hasta el punto en que nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden? ¿Cuál sería ese resultado para nosotros? Malo, malo, porque muchas veces nosotros perdonamos pero poquito, o no sabemos perdonar. Vemos que perdonamos y es mentira. ¿Qué pasaría si Él guardara los mismos resentimientos que guardamos en contra de otro? Y hermanita Empera, yo creo que nunca tendríamos como paz porque realmente no seríamos perdonados. Si Él guardara ese resentimiento, ¿cierto? Ese dolor por todos los pecados que nosotros hemos cometido, entonces sería difícil, ¿cierto? Que nosotros alcanzáramos ese perdón de Dios. Por eso Dios no tiene en cuenta eh, ninguna obra de nosotros para darnos el perdón, sino que Él lo da a través de la misericordia, por decisión propia, porque Él quiere darnos ese perdón, no porque nosotros hayamos hecho algún mérito. Entonces, ahí están esas preguntas para que nos comparemos un poco de cómo nosotros ofrecemos el perdón y cómo Dios nos lo ofrece.
y cómo nosotros queremos que nos ofrezcan el perdón a nosotros cuando nosotros queremos pedirlo. Porque nosotros sí queremos que no se acuerden, ¿cierto? Que no nos vuelvan a decir, pero acuérdese que usted hizo esto y lo otro, y cuando usted era joven hizo esto y lo otro, o cuando estábamos recién casados hizo esto y lo otro, o en la iglesia tal día usted dijo esto, no, que nada de eso nos acuerden, ¿cierto? Y que nos perdonen siempre, porque si no fuera así, imagínense cómo viviríamos nosotros, todos ofendidos con todo el mundo, ¿sí? Y ese es nuestro gran problema, que si nosotros no empezamos a tomar en serio eh, esto de la libertad del perdón, estamos de cierta manera atados, estamos de cierta manera con esa falta de comunión, así como Dios quiere que nosotros vivamos en comunión, así como Él dice que yo y mi Padre somos uno, que ellos también sean uno en Cristo. Y vemos que el gran obstáculo en gran manera y en muchas veces es la falta de perdón, porque ofensas siempre van a haber, ofendidos, ofensores siempre van a haber. Entonces, es hora que nosotros nos volvamos a este principio, nos volvamos a analizar lo que nosotros estamos pensando, cómo nosotros estamos sintiendo, con relación a cómo yo me relaciono con mis hermanos, con mis hermanas, con mi esposo, con mis hijos, con todos, porque ahí puede estar la clave de que no haya una verdadera comunión, una verdadera unidad en el espíritu como Dios quiere que nosotros seamos como iglesia. Bueno, la falta del perdón nos lleva aquí nos dice, a ser vengativos, depresivos, amargados. Entonces, un claro ejemplo de eso lo vemos en 1 Samuel 18, del 6 al 10. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso hizo que Saúl se enojara mucho. Estamos hoy hablando de la amargura, del enojo. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Después, desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Entonces aquí pasó varias cosas. Primero, que el pueblo empezó a engrandecer también a David por las obras que él hacía. Y como Dios también lo respaldaba porque era un hombre muy guerrero, y como dice, si Saúl mató a sus miles, pues David a sus 10,000. Estaban diciendo pues que David estaba haciendo mucho más, y eso era el canto con el que recibieron a David. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? En el corazón de Saúl dice que se enojó mucho, y al enojarse mucho, al dejar eso en tu corazón, dice que miró con recelo a David. O sea, ya no lo volvió a mirar como antes, como su coequipero, como su ayudante, como un siervo que Dios estaba usando para el bien de él como rey y para el bien del pueblo. Porque si David era un buen guerrero, el primero que se iba a ver beneficiado era él como rey, porque él no lo iban a matar, porque él iba a poder gobernar por muchas cosas. Pero entonces él empezó a enojarse y a mirar con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se le arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Entonces aquí vemos, aquí nos vuelve volvemos a encontrarnos con esta palabra, ¿cierto? De ser entregados a los atormentadores. Dice que de parte del mismo Dios
había un espíritu atormentador. ¿Y qué hacía en Saúl? ¿Qué hacía ese espíritu atormentador, mis hermanos? Bueno, según la lectura que acabamos de leer, decía que comenzó a desvariar como un loco en su casa. Y eso lo vimos la vez pasada, de cómo la mente, cómo nos empieza a afectar la mente, ¿cierto? Esa amargura, ese recelo, esa envidia, ese rencor, esa raíz de amargura, empieza a echar raíces en nuestro corazón y cómo afecta también nuestra capacidad mental, nuestra salud mental. Eso lo explicábamos la clase pasada, ¿cierto? Cómo nosotros empezamos a darle vueltas al mismo asunto, a la misma ofensa, y eso quita nuestra paz, eso nos incapacita. Hablábamos que también nos paralizaba, que también nos producía miedos. Y muy seguramente esto le pasaba a Saúl, porque él tuvo miedo y decía, no, pero entonces si la gente reconoce la labor de David, entonces lo van a hacer rey. Y yo soy rey, entonces a mí me irán a quitar el reino. Entonces vemos cómo eso afecta a nuestra mente y nuestra salud mental. Hablábamos que las personas que tenían estos trastornos en su mente le tenían miedo al futuro sin ni siquiera llegara, ¿cierto? Sino que si predecían que algo era peligroso o que algo iba a suceder, pues se lo creían y eso estaba pasando. La Biblia lo expresa que desvariaba tanto que era como un loco y estaba en su casa. Veamos el alto costo de la amargura, mis hermanos. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Entonces ahí vemos ya cómo eso pasó de su mente, de su corazón, pasó a un hecho, pasó a una actitud, pasó a agredirlo. Entonces vemos cada vez cómo la amargura, la falta de perdón, el enojo, la venganza, no solo se queda ahí, en la mente, en un pensamiento, en un sentimiento que se vino en el momento, sino que si nosotros lo dejamos ahí, lo consentimos ahí, lo excusamos, decimos es que se lo merece, que mire lo que me hizo, esto va a seguir escalando, esto no queda ahí. Esto va a hacer que nosotros hagamos hechos agresivos, como lo hizo Saúl. Esto va a hacer que nosotros hagamos hechos de venganza, que nosotros de pronto ni siquiera por la mente se nos imaginó que nosotros íbamos a hacer. Yo creo que Saúl nunca pensó atacar a David en ningún momento, pero cómo se fueron dando las circunstancias, cómo se fueron dando las cosas y cómo él permitió que la envidia, el enojo, el celo llegara a su corazón y todo el efecto que eso tuvo en su vida. Vemos más adelante cómo Saúl lo perseguía, ni siquiera tenía paz. Hay capítulos que habla que él prácticamente acababa de llegar de la guerra, de pelear contra los filisteos y seguía, llegaba y salía otra vez que a buscar a David, como si David fuera su enemigo. Entonces esto es tremendo, mis hermanos, porque ni siquiera él tenía paz, ni siquiera tenía autocompasión de venir de una guerra, de que tenía que descansar, de que tenía que renovar su ejército, no sé, limpiar las armas, comer bien, dormir bien, sino que como él se exponía y también exponía a sus guerreros a seguir con esta lucha, con esta venganza, con este enojo, con este celo que él tenía y que él no podía parar. No pensemos que nosotros que hay cosas que albergamos en nuestro corazón y que nosotros las podemos manejar. Cuando Dios dice entréguele, quítese el enojo, cuando nos dice en Efesios, quítese la amargura, el enojo, la maledicencia, es porque si nosotros no la quitamos, nos vamos a volver malos, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto nos va a afectar en gran manera, nuestra paz, nuestra comunión con Dios, cómo nosotros actuamos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice quítese, es porque hay que quitarlo, sin ninguna excusa. Hay que quitarlo y hay que doblar nuestras rodillas y decir, Señor, este es mi problema y debo quitarlo. Y tú eres el que me vas a ayudar y tú eres el que me vas a dar la victoria. Pero no debemos consentir esos pensamientos de falta de perdón, de amargura, de recelo, de resentimiento, porque esto va a escalar.
Bueno, también nos dice que la falta del perdón nos lleva a ser agentes de contaminación. Vamos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Nos dice la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, cuando nosotros albergamos ahí nuestra amargura y no queremos soltarla, no queremos ser libres de eso, nos convertimos en un agente de contaminación. ¿Qué hace usted cuando ve un agente de contaminación? Cuando ve un agua fétida, cuando ve algo contaminante, ¿qué hace usted? ¿Se aleja? Nos alejamos, claro, porque no queremos contaminarnos, ¿cierto? O lo lavamos, lo limpiamos y si estamos viviendo en ese ambiente y tenemos que vivir ahí, pues limpiamos, ¿cierto? Desinfectamos, hacemos algo, pero procuramos no que ni yo ni las personas que estén alrededor se contaminen con ese agente. Y eso es lo que nosotros nos convertimos cuando tenemos la amargura, el resentimiento. Nos convertimos en agentes de contaminación. Que resulta que lo que yo pienso contra mi hermano también lo puede pensar mi esposo, mis hijas, los más cercanos. Y Dios nos está diciendo que nosotros debemos solucionar eso, ¿cierto? Ir con la persona y solucionar. No convertirnos en un agente de contaminación. Bueno, hay otras cosas que la falta de perdón lleva a perder. ¿Qué perdemos? Una de ellas, el gozo. Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esa paz con todos. Ahí nos dice, no dice con sus amigos, pero con sus enemigos no, con los que con los que lo bendicen a usted, pero con los que lo maldicen no. No, nada de eso. Dice que con todos. Entonces, esa es la paz que Dios da. Esa es la paz que nosotros debemos seguir. Y la santidad sin la cual ninguno de nosotros veremos al Señor. Otra cosa que perdemos es la libertad. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En Gálatas 5:1. Como hoy cantábamos en el himno, nosotros ya somos limpios en la sangre de Jesús. Nosotros ya estamos firmes en esa libertad. ¿En cuál? En la que Cristo nos hizo libres. Nosotros ya no estamos prisioneros del pecado. Ya no vamos a sufrir esas consecuencias que es una vida eterna alejados de Dios, sino que nosotros debemos permanecer ahí, en esa libertad, en esa comunión con Dios, en ese proceso de santificación en nuestros corazones. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, eso es la amargura, una esclavitud, algo que me hace esclavo, que esclaviza, que coge mis pensamientos, que los sujeta a su raíz de amargura, a malos hechos, a enfermedades, a trastornos mentales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la amargura. Me encarcela mi mente, mi corazón. Otra cosa que nosotros perdemos es la eficacia en el servicio. Vemos que Saúl a partir de ahí empezó a perder mucha eficacia en su servicio, porque ya no solo estaba enfocado en lo que tenía que hacer, como rey, que era gobernar, como rey, que era también ser guerrero, ir a librar las luchas, las batallas, sino que también se empezó a enfocar en su venganza, en querer matar a David sin que David le hubiera hecho ningún agravio. Hay muchas partes por las cuales nuestro corazón se puede llenar de amargura. En el caso de Saúl,
porque vio en David que iba a ser más grande o que estaba siendo reconocido y a eso a él no le gustó. Entonces, es algo que nosotros nos pone a pensar también y a meditar. ¿Qué hago yo cuando veo que otra persona crece más que yo espiritualmente? Que Dios le da más o que las personas la tienen en más alta estima. ¿Qué hago yo? ¿Me lleno de amargura? ¿Qué digo? Pero yo todo lo que hago no me lo reconocen ni a esa persona sí vea. Escudriñemos nuestro corazón, como dice, en todas las áreas, ¿cierto? En todos los ámbitos. Y pidámosle a Dios que nos dé humildad, que nos dé gozo, que nos dé paz, que nos dé amor. Ese amor que si veo que si mi hermano le está yendo mejor que yo, le damos es la gloria a Dios porque va a ser de bendición para su vida y para la iglesia y para mi vida. Y que no vivamos esa vida de competencia, de quién es mejor, quién hace mejor las cosas o quién la embarra más, quién es el más ofensor, a quién no lo deberían tener en cuenta. Es muy diferente que nosotros en cualquier momento podamos llegar a ser ofensores. Es muy diferente a llevar una vida de pecado. Entonces, a veces nosotros, ¿será que nos pegamos de eso para menospreciar a mi hermano, para no tener en cuenta a mi hermano, para que no lo tengan en cuenta? Si es una persona pecadora, si es una persona no convertida, para no tenerla en cuenta, o simplemente yo me apego a sus faltas para que él no crezca, para no tenerlo en cuenta. Entonces, escudriñemos nuestro corazón, mis hermanos. Dice que a través del perdón podemos ser canal de bendición. Lucas 6, 27 al 28. Si alguien no lo quiere leer. Lucas 6, del 27 al 28. Pero Lucas 6 del 27 al 28. Sí, señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Entonces nosotros estamos llamados, mis hermanos. Esto no es si nos nace, si queremos, si el hermanito es difícil, entonces no. No, nosotros estamos llamados a ser canal de bendición, como nos leyó nuestra hermanita Jenny. Dice, amor a los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. O sea, no solo estamos llamados a perdonar, sino aparte de perdonar, debemos retribuir. ¿Y cómo debemos retribuir? Dice que a los que nos odian, debemos hacerle el bien. Y a los que dicen ser nuestros enemigos, debemos amarlos. Y aparte nos pone a hacer cosas. Bendecir a quienes, a los que nos maldicen. Y aparte de todo, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Esa mejilla es que si la otra persona no puede perdonarme, si no puede acercarse a mí y arreglar cuentas, entonces yo debo presentarle la otra mejilla. O sea, yo debo acercarme, yo debo ofrecerle el perdón así esa persona no me lo quiera pedir. Yo le tengo que decir, pues hermano o hermana, yo te perdono y yo quiero que usted me perdone. Así esa persona no reconozca. Eso es presentarle la otra mejilla. Quiero estar en paz contigo. Quiero que la iglesia esté en paz. Quiero ser un agente de bendición. Por eso quiero quedar en paz y que todo lo que haya ocurrido sea perdonado. Bueno, entonces mire lo que nos manda Dios. Aparte del perdón nos dice, y hay aún más, no crea que perdonar es, mejor dicho, perdonó y wow, aprendí a perdonar. Esto sigue. Acuérdese que nuestra santificación es progresiva, ¿sí? El trabajo que Dios hace en nuestro corazón es progresivo.
Bueno, otra cosa, que podemos ser perdonados, porque así lo vimos en Mateo 18, dice que perdonó al siervo porque la condena era que debía pagar, que todos sus bienes deberían ser quitados para que pagara, pero él perdonó. Y compasivos, Mateo 5:7. ¿Quién no lo quiere leer? Amén. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y si nosotros leemos Mateo 5, todo trae unas enseñanzas tremendas. Y cambian nuestro chip, porque a veces nos dejamos contaminar con el pensamiento del mundo. Nosotros creemos y pensamos que no. Pero cuando nosotros tenemos que actuar según la palabra de Dios, nos damos cuenta que sí, que nos hemos dejado contaminar de muchas maneras. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y siguen las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué dice el mundo acerca de esto? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. No, pero bienaventurados los misericordiosos, no. Aquí el mundo dice que el avispado, que el que no se deja, ese es el que está bien, ¿cierto? Pero el misericordioso no. El misericordioso es como tonto, ¿cierto? Como que se deja, como que, ¿qué le pasa que no se defiende? ¿Y qué dicen de los limpios de corazón? Pues ahí sí que están pasados de moda, están viviendo en la era antigua. ¿Quién dijo que uno no tiene derechos sexuales y los puede ejercer antes del matrimonio? ¿Quién dijo que todo eso que ellos dicen pecado es pecado? Entonces vemos cómo los conceptos del mundo están totalmente contrarios al concepto de la moral y a la voluntad de Dios. Otra cosa, a través del perdón podemos seguir el curso de la justicia. Romanos 12:19. Amén. 12:19, hermana Empera. Sí, señora. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces, a través del perdón podemos seguir el curso de la justicia, no de la mía, sino de la justicia que viene de Dios. Entonces debemos dejar esos asuntos a la mano de Dios, ¿cierto? Dice que no os venguéis, o sea, ahí es claro. La venganza no hay que dejarla a un lado por si de pronto le echo mano, por si de pronto me toca, entonces ya sé con qué defenderme. No. La venganza es un no rotundo. Nos leyó Viviana. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero esto no queda solo ahí, voy a seguirle leyendo. Dice el 20. O sea, bueno, ya sé la parte que le toca a Dios, ¿cierto? En este asunto, que le vamos a dejar a Dios y bueno. Bueno, voy a descansar y Él sabrá si perdona a esa persona o, o si se venga a esa persona o vengarse es como retribuirle, ¿no? Entonces, ¿qué me compete a mí? Mira el 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debe hacer Empera? Darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Y a veces nosotros decimos,
No, yo le voy a retribuir con el bien, pero para que se le amontone ascua sobre su cabeza, o sea, como para que la retribución que Dios le dé sea peor, o sea, el castigo sea más grande. Y no, mire lo que dice, que yo debo de servirle, darle de beber, darle de comer, porque yo haciendo eso hará que le arda la cara de vergüenza. ¿Qué pasa cuando yo retribuyo un bien con un mal? Pues que la otra persona va a ser avergonzada, ¿cierto? Va a decir, no, pero qué vergüenza, yo no le cumplí, o yo le mentí, o yo la herí, y mira, esta persona me está ayudando, me está dando un consejo, está orando por mí, me está sirviendo. Eso es una vergüenza, da mucha vergüenza. Y el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo creo que este texto está muy claro en Romanos 12:21. Esa es nuestra lucha. O sea, nuestra lucha de la salvación ya Dios la dio. Nuestra salvación es segura. Pero mire lo que sigue aquí, en esta vida. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces sí hay una arma que Dios nos da para luchar, pero no es en contra de las personas, no es en contra del ofensor, sino en contra del mal. Dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una de mis hermanitas que nos lea Salmo 130 del 3 al 7. Si miraréis a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Amén. Amén. Entonces Israel esperaba en quién? En Dios, porque dice que había abundante misericordia y perdón. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerle, a servirle, a amarle, ese de temerle, a conocerle, a seguirle. Y todos esos 3 puntos suspensivos, a perdonar, a ser humildes, a ser compasivos, a querer, a anhelar ese proceso de santificación en nosotros, ¿cierto? Porque si nosotros no nos llamamos cristianos y nos rehusamos a todo este proceso que Dios hace en nosotros, pues entonces no aprenderemos a temerle, no aprenderemos a amarle, a servirle, porque siempre estaremos incapacitados por algún hecho de pecado, siempre estaremos incapacitados por algo que estalla en nuestro corazón, llámese envidia, celos, contienda, amargura, falta de perdón. Eso nos impide el proceso de esa santificación, impide, dice la palabra de Dios, que no contristéis al Espíritu Santo de Dios en el cual fuimos sellados para el día de la redención. Si Dios llevara ese registro de nuestros pecados para actuar con nosotros, si los tuviera en cuenta para actuar con nosotros, pues ninguno podría sobrevivir o estar en pie. Vamos ahora, mis hermanas, a 2 de Timoteo 4, 16, 17. Una hermanita que no lo lea. Amén. ¿Cuatro qué, hermana? 2 de Timoteo 4, 16, 17. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Amén. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo.
Para que entendamos un poquito sus palabras, les voy a leer un poquito del contexto. Dice que ya anteriormente había pasado 2 años en la cárcel, Pablo, en la capital del imperio, pero fueron 2 años de prisión atenuada. O sea que tenía como un régimen abierto e incluso le permitían disponer de una vivienda independiente. Y después fue puesto en libertad. Y durante algún tiempo que tuvo esa libertad, nuevamente pudo hacer su labor, su apostolado en Macedonia, Creta, Asia Menor y otros lugares. Más tarde Pablo volvió a ser apresado, pero esta vez, que es la referida en segunda de Timoteo, la situación resultó por completo diferente. Él mismo nos dice que las condiciones de su cautiverio eran ahora tan duras que incluso se trataba a modo de malhechor, la cual significa, entre otros males, que estaba sujeto en cadenas. Dice ahí la palabra de Dios que aunque él estaba sujeto en cadenas, pero que el evangelio no estaba preso, o sea, él seguía hablando y debían seguir hablando. Y el término previsible de sus experiencias era el de una cercana ejecución, porque expresa: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 4, de 6 al 8. A la gravedad de esta situación personal del apóstol habría que añadir una gran tristeza causada por el mal comportamiento de algunos. Ahí también habla de Demas y Alejandro el calderero. Y por verse olvidado de otros en circunstancias muy difíciles y angustiosas. Es probable que además de que su salud se hubiera quebrantado en la prisión y que careciera de la indispensable ropa de abrigo, eso lo vemos en el 4:13, todo eso le ocurría cuando solamente tenía a su lado a Lucas. Esa desfavorable acumulación de circunstancias explica la insistencia con que Pablo ruega a Timoteo: procura venir pronto a verme, procura venir antes del invierno. Y 2 de Timoteo 4, 16, 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. ¿Cómo Pablo respondió a este abandono? ¿Cómo Pablo respondió? Pueden participar, mis hermanos. ¿Cómo fue que Pablo respondió a este abandono? Donde dice que nadie lo acompañó cuando él tuvo que dar su primera defensa ante ese juez. Pues dice ahí que él decía que no se tome en cuenta, pues supongo yo que lo habían dejado, ¿no? Y dice que el Señor fue el que estuvo a su lado y le dio la fuerza. Amén. Tal vez en nuestra vida tengamos que vivir situaciones en que en verdad necesitamos a alguien que esté a nuestro lado. O sea, es en serio, nuestra situación es difícil, nuestra situación es preocupante, nuestra situación amerita un acompañamiento, una ayuda, un consejo o la presencia de una persona, pero no van a estar ahí, no van a estar ahí esas personas, siempre el 100% no van a ser quien nos ayude, quien nos aconseje, quien nos resuelva, quien nos responda, quien haga lo que debe de hacerse. ¿Y quién es el que quién nos dará la fuerza? Dios, el Señor. ¿Y qué debemos hacer o responder a esas personas? Señor, no les tomes en cuenta. Así como lo hizo, ¿quién me acuerda? ¿Quién dijo esas palabras así parecidas? No le tomes en cuenta. Dios cuando estaba en la cruz, Amén. ¿Y otra persona que empieza por él? Esteban. Esteban. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le dijo a Dios que no les tomara en cuenta
eso que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Lo que estaban diciéndole, como lo estaban ofendiendo, que no les tomaras en cuenta. Bien, para terminar, Salmo 73, 21 al 22. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entonces voy a tratar con mis propias palabras de describir qué pasaba aquí, en este Salmo 73. Lo escribió Asaf. Y dice en el 2, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, ¿qué pasaba en el corazón de Asaf? Que se puso a observar, ¿cierto? ¿Cómo era que vivían los impíos? ¿Cómo era que les iba? Oiga, y descubrió que les iba bien, ¿sí? Que les iba bien, que no les hacían pagar cuando cometían delitos, no les hacían pagar y que tenían mucha prosperidad. Y empezó a verse él y decía, bueno, pero si yo soy bueno, si yo hago el bien, si yo soy un siervo de Dios o un hijo de Dios, pues a mí me debería ir igual o mejor. Y se dio cuenta que no era así. Entonces algo pasó en su corazón cuando él se puso a mirarse, a compararse y a hacer sus analogías. Dice el que acabamos de leer, que se llenó de amargura su alma y que su corazón sentía punzadas, que era torpe y no entendía, y que se compara ahí su torpeza y su falta de entendimiento como una bestia que era delante de Dios. Ahora, mis hermanas, para responder esta pregunta, ¿cómo es que la amargura afecta el juicio y la sabiduría? Estamos viendo cuál es el alto costo de la amargura. Entonces, ¿cómo esa amargura puede afectar mi juicio y mi sabiduría? ¿Cómo lo pueden afectar? Men, yo creo que la amargura nos puede afectar en nuestro carácter, en nuestra forma de relacionarnos con las personas, quizás también en nuestro genio, en nuestro modo de pensar. Yo creo que en muchas áreas de nuestra vida nos afecta la amargura. Amén. Aquí el Asaf lo expresa de la siguiente manera. Dice, me llené de amargura. O sea, ya dejó afectar su alma, ¿cierto? ¿Y cómo afectó? Dijimos el juicio y la sabiduría. Dice que era torpe. O sea, ¿cómo fue su sabiduría? Torpe, porque se dejó llenar de esa amargura. Era torpe, no entendía. O sea, el juicio y la sabiduría quedó sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Y todo porque se dejó llenar de amargura, de envidia, de ver cómo los malos prosperaban y él no. Y se entenebreció su entendimiento, su juicio, su sabiduría. Eso es gravísimo, mis hermanas. Que nosotros lleguemos a un punto de la amargura que no podamos hacer buenos juicios, que andemos torpemente, que como que lo que hablamos, lo que pensamos, que lo que decimos no tiene ni pies ni cabeza. Esto es gravísimo. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, mas has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, mi porción, es Dios para siempre. Entonces, después de haber hecho esa comparación de que aquí en la tierra le iban como bien a los que obraban mal, a los que eran malos, a los que pecaban, a los que robaban, a los que mentían, a los que hacían fraude, y él no. Ojo, esa comparación la llenó de amargura y le entenebreció su pensamiento y dice, es que casi resbalo mis pies, casi mis pasos resbalaron, deslizaron mis pies y todo por ponerme a tener envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces él entendió
por la misericordia y la gracia de Dios, que aunque a los malos les vaya bien, que aunque los malos sean dignos de honor aquí en esta tierra, lo importante es el fin. ¿Cuál será el fin de ellos? El fin de ellos no será bueno. Dice, ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, a ella le volvió el juicio, mire. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces aquí Dios le volvió el juicio. Le dijo, es que tú estás pensando que el bien son solo los bienes y las riquezas y las posesiones y la fama y todo eso. ¿Estás pensando que ese es el bien? No, eso no es el bien. El bien es que tú te acerques a Dios. El bien es que Dios guíe tu pensamiento, guíe tus pasos, haga tus obras buenas, bondadosas, fructíferas. Dice el 21, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Eso es un bien, Dios nos está guiando, Dios nos toma de nuestra mano mientras estemos aquí en este mundo, Él nos guía, su Espíritu Santo, su palabra. Ese es el bien, no el bien que Él estaba mirando en nosotros. Aquí tengo yo, a quién tengo, y dice, me has guiado según tu consejo. Ese es el bien que tú y yo, mi hermana, tenemos, que hoy Dios nos está guiando en el consejo de Él. Y Él es bueno, Él es santo, Él nos guía en su santo consejo. Y dice, y después me recibirás en gloria. ¿Cuál va a ser nuestro fin? Salvación eterna, gozo eterno con Cristo Jesús en los cielos. Entonces ese es el verdadero bien, ese es el verdadero tesoro, eso es la vida abundante que Dios nos da. Amén. Entonces vemos que ahí con la misericordia de Dios le volvió el juicio y él entendió que aunque sufriera penalidades así como lo sufrió Pablo en nuestra comparación de hoy y los apóstoles, el bien era que ellos pudieron perdonar, pudieron decir no les tomes en cuenta y como leímos en Timoteo, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia con toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Amén. Entonces vemos los propósitos de Dios son buenos, son santos y no se comparan y no son iguales con los propósitos de este mundo, con lo que este mundo llama bueno. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la perspectiva de Dios, en la perspectiva bíblica, en la perspectiva en el pensamiento, en la moral, en la voluntad de Dios, encontramos nuestro verdadero significado, encontramos, aunque las circunstancias sean difíciles, para perdonar, para quitar nuestra amargura, nuestro enojo, nuestra maledicencia. Ese es el bien. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Que sea libre, que nos mantengamos en la libertad que Cristo nos hizo libres, para que prediquemos la palabra de Dios, para que el evangelio de Dios sea verdadero, efectivo, primeramente en nuestras vidas, en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos como hermanos, en nuestros hogares, y esa luz brille, ahí sí, a otros. Amén. Porque nosotros, como dice, ¿qué sacamos si ganamos a todo el mundo? Si hablamos del perdón, del evangelio, ganamos a todo y perdiéramos nuestra alma. No, primeramente que ese evangelio que llegó a nosotros nos limpie, nos purifique, nos santifique y siga su proceso. Amén. Y luego a todos los que nos rodean. Ese es el propósito de Dios, que todos seamos salvos, mis hermanas. Entonces, vamos a terminar en oración por hoy. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Señor Jesús. Nuevamente, en nuestra boca hay agradecimiento por tu palabra, Señor, porque hoy tu palabra nos ha revelado verdades maravillosas, Señor, que nosotros no debemos compararnos con el bien de este mundo, porque el bien de este mundo es pasajero, es engañoso y lleva al hombre a pecar, lleva al hombre a la condenación. Pero el bien que viene de ti, Señor, es maravilloso, es liberador, es gozoso, es perdonador, es benévolo, Señor. Te damos gracias, mi Padre Celestial, porque tú nos has llamado a este camino, nos haces continuamente el llamado a que permanezcamos libres, a que vivamos en unidad, a que vivamos en el perdón de Dios. Señor Jesucristo, te pido en este momento, Señor, que cada una de mis hermanas sea animada a seguir adelante, que sea animada a practicar esta libertad del perdón, Señor.
Nosotros sabemos por la palabra de Dios y por los ejemplos que leemos en tu palabra, que el que quiere seguir el bien que Dios traza, se verá despreciado por el mundo. Que el que quiera hacer las cosas bien, la madre que quiera hacer las cosas bien, los hijos que quieren hacer las cosas bien, muchas veces no van a recibir una buena retribución. Esa madre que quiere hacer las cosas bien, muchas veces ese hijo no le va a decir, te agradezco, madre, porque ahora estás conmigo, porque ahora estás presente, porque ahora estás ayudándome, corrigiéndome mi mal camino. Tal vez no recibamos esa retribución, tal vez no recibamos esa retribución con nuestro esposo, de que lo amamos, de que lo respetamos, de que somos fieles y no recibimos esa retribución. De pronto, con algunas personas en la iglesia no recibimos la retribución de que sean personas agradecidas, honestas, que vivamos en amor, pero esto a nosotros no nos debe frenar, Señor, porque como hizo Asaf, se puso a mirar las retribuciones del mundo y se llenó de amargura. Nosotros hoy por la palabra de Dios entendemos que debemos llenarnos es de gozo y de paz, sin importar si nos retribuyan bien o mal, sino que nosotros debemos adentrarnos a la palabra de Dios y vivirlo con la fuerza y el poder del Espíritu de Dios, y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Y así sí podremos vencer el mal con el bien. Te agradecemos, Señor, por tu palabra inagotable, perfecta, directa, específica hoy a nuestros corazones, Señor. Y siempre nos rendiremos a tu palabra, a tu presencia y a tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que la obra que hace en nosotros es tuya, es perfecta, es agradable. Así es tu voluntad para nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos un nuevo ánimo para seguir adelante en la palabra de Dios, no en nuestros conceptos, no en nuestros pensamientos, no en nuestras soluciones, sino en la bendita palabra de Dios, que es la que perfecciona a todo hombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Amén, hermanita. Amén. Dios la bendiga. Amén. Gracias a todos. Amén. Dios la bendiga, hermana Empera. Dios las bendiga, hermana. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Acabas de escuchar el capítulo número 8, El alto costo de la amargura, tomado del libro La libertad del perdón, de la autora Nancy DeMoss, con dirección de la hermana Emperatriz para el grupo de damas Iglesia Apostólica Cristiana. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.